Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre mecanismos cardionefroprotectores de los ISGLT2 con el doctor Juan Bernardo Pinzón y el doctor Martín Vázquez. Este podcast cuenta con el patrocinio del laboratorio AstraZeneca. Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener a Martín Vázquez, endocrinólogo internista de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco, internista y endocrinólogo en la ciudad de Bucaramanga. El tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar sobre los mecanismos cardionefroprotectores de los inhibidores SGLT2 y en esta conversación con Martín y sin más preámbulos vamos a iniciar. Martín, cuénteme un poquito. Hay mucha tela por cortar, pero estos efectos cardíacos y renales protectores de los inhibidores SGLT2 fueron de alguna manera inesperados en los estudios clínicos. Hola Juan Bernardo, un cordial saludo para todos. Yo podría apostar que sí. Es muy probable que ninguno de los investigadores que participó en el desarrollo de los inhibidores del SGLT2 pensara en un principio en los impresionantes efectos que estos medicamentos iban a tener en el corazón y en los riñones. Ellos, me imagino yo, pensaban en su efecto desde el punto de vista de la diabetes. Pero lo que se encontraron posteriormente era un hallazgo realmente sorprendente. Esto afortunadamente se dio. Esas son de las sorpresas que uno dice que son agradables, pues ellos han logrado cambiar la expectativa de vida de muchos de nuestros pacientes diabéticos. Realmente hace mucho rato queríamos tener medicamentos que fuera de ayudarnos a controlar la diabetes, también impactaran en las complicaciones más severas que tienen nuestros pacientes, como son esas complicaciones cardiorrenales. Entonces definitivamente son sorpresas bienvenidas, pero yo definitivamente creo que sí fue una sorpresa para todos. Y de acuerdo en eso, entonces nos encontramos al huevo y nos tocó devolvernos a conseguir a la gallina. ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos que se plantean de estos medicamentos? Específicamente hablemos de los riñones. En cuanto a esa protección renal que brindan, ¿cuál es ese mecanismo potencial de acción? Yo creo que para poder entender cómo se ofrece esa protección renal, tenemos que recordar que en conjunto con la glucosa también se cotransporta sodio por parte de los cotransportadores sodio-glucosa, como su nombre lo indica, que son los SGLT. Esto ocurre en el túbulo proximal de nuestros riñones. En los pacientes diabéticos, esa reabsorción de glucosa está aumentada, porque como se filtra tanta glucosa por la hiperglicemia, ellos trabajan más de la cuenta. Esto lleva a que ese fluido que sigue de ahí para adelante, después de que el SGLT2 ha hecho su trabajo, sea un fluido, sea un líquido que es pobre en glucosa obviamente, pero también en sodio, porque ese sodio también se reabsorbió. Entonces, la mácula densa interpreta eso como que está faltando perfusión hemodinámica, como que está faltando potencia en el fluido que está llegando a esos riñones. Esto va a llevar a que se dé una respuesta contrarreguladora que lleva a vasodilatación de la arteriola aferente y genera entonces hiperfiltración glomerular. Esto es, digamos, una situación equivocada, pero que se está generando por la forma como lo interpreta esa mácula densa. Esta hiperfiltración constituye el daño inicial de la nefropatía diabética. Cuando nosotros bloqueamos a través de los inhibidores del SGLT2 la reabsorción exagerada tanto de glucosa como de sodio, este filtrado que va a seguir entonces de ahí en adelante y que va a llegar a la mácula densa, llega ahora rico en sodio y esto genera una respuesta caracterizada por la vasoconstricción de la arteriola aferente. De esta manera, Juan Bernardo, se disminuye la presión de filtración glomerular y por lo tanto ese daño inicial que se está dando desde el punto de vista, digamos, de presiones intrarrenales va a cambiar y se genera protección renal. Esa hiperfiltración va a disminuir y por lo tanto la inflamación que se genera y el daño que se genera van a disminuir.
protegiendo de esta manera la función de nuestros riñones. Una maravilla, Martín. Qué espectáculo poder entender de una manera tan simple algo tan complejo como es esa protección renal. Y desde el punto de vista, digamos, más práctico, ¿cómo se puede evaluar o cómo podemos documentar esa protección renal en la vida real? ¿Cómo lo hacemos? Pero lo que se ha visto muy interesante en los estudios que se han hecho a largo plazo es que hay una disminución de la progresión a enfermedad renal terminal y a estadios más avanzados. Desde el punto de vista clínico, lo más relevante es que aunque inicialmente en las primeras semanitas hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, esto se da porque la hiperfiltración va a disminuir, a largo plazo esta tasa de filtración se va a mantener estable, mientras que en la mayoría de los pacientes con diabetes esta se va deteriorando. Llega un momento en el cual se intercambian las posiciones y el paciente que viene con inhibidor del SGLT2 se mantiene estable, mientras que el paciente que tiene diabetes y que no tiene esta protección sigue para abajo en la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando nosotros logramos detener ese deterioro en la tasa de filtración, preservamos la función renal y eso es lo que vemos en nuestros pacientes en la práctica clínica. Excelente. Me imagino que estas mismas argumentaciones de cómo genera protección renal no fueron encontradas de manera similar o no son los mismos mecanismos que los otros eran propios del riñón para el corazón. ¿Cómo se descubrió, cómo se ha explicado este efecto cardioprotector de estos medicamentos que sí fue mucho más inesperado que el efecto nefroprotector, Martín? Juan Bernardo, definitivamente las explicaciones de los beneficios cardiovasculares han obligado a hacer mucha investigación básica porque no era tan claro, no era tan evidente el cómo se había logrado esta protección cardiovascular. Lo primero que hay que resaltar es que esta protección se da por mecanismos independientes a la disminución de la glicemia. Muchos medicamentos en la diabetes logran bajar la glicemia, pero no han logrado tener este beneficio cardiovascular. Entonces tenía que haber algo más. Y se han postulado varios mecanismos, algunos muy hipotéticos, pero con unas bases teóricas y científicas bastante poderosas. En primer lugar, el que me gustaría a mí resaltar en primera instancia es la optimización del calcio a nivel intracelular. Todos tenemos claros que el calcio es fundamental para el funcionamiento de nuestro corazón. La contracción cardíaca va a depender de unos niveles óptimos de calcio a nivel intracelular. Para que este calcio esté de manera óptima, tiene que entrar desde la parte externa al interior de la célula, pero también resulta que hay unos depósitos de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico que también tienen que salir, unirse al calcio previo para de esta manera tener unas concentraciones apropiadas, ya fijarse con las troponinas y lograr la contracción muscular. ¿Cuál es el problema? Que en los pacientes con diabetes y también en los pacientes que tienen falla cardíaca hay una alteración en la capacidad que tiene este retículo sarcoplásmico para recaptar el calcio citoplasmático después de que se da la contracción. Entonces esto va a llevar a una prolongación de la fase de relajación causando disfunción diastólica y de esta manera entonces se va a reducir el contenido de calcio disponible para la siguiente contracción y esto genera una disfunción sistólica. Entonces, para que entendamos, ese retículo sarcoplásmico requiere que vuelva a entrar ese calcio a su interior para que se dé la relajación y aquí la diabetes lo impide. Entonces, todos, digamos, conocemos que una de las primeras fases de la falla cardíaca es esa disfunción diastólica. Y como ese retículo sarcoplásmico no logra tener una buena calidad de calcio, en la siguiente contracción va a fallar y ahí aparece un problema sistólico. Adicionalmente, en los pacientes diabéticos también hay un incremento en la expresión de SGLT1. Ya no hablamos del 2, sino del 1 y de los intercambiadores de sodio e hidrógeno tipo 1, conocidos como NHE1, lo cual va a llevar a un incremento del sodio intracelular que puede llevar a disfunción de la mitocondria, lo cual genera hipertrofia del miocito, incremento del estrés oxidativo y muerte celular acelerada. No se ha documentado expresión de SGLT2 en el corazón. Sin embargo, los inhibidores del SGLT2 pueden influenciar benéficamente
estas concentraciones de calcio modulando el sodio intracitoplasmático. Estos inhibidores del SGLT2 corrigen el problema de la recaptación en el retículo sarcoplásmico. Entonces ahí ya estamos solucionando el problema tanto de la disfunción diastólica, que es la primaria, y después de la sistólica, que sería posterior a esta. Además, se va a preservar la función mitocondrial y se reduce el daño oxidativo. Esto se logra gracias a la inhibición de los intercambiadores de sodio-hidrógeno y posiblemente de los SGLT1, los cuales se encuentran sobreexpresados en los pacientes con obesidad, falla cardíaca y diabetes. El segundo mecanismo descrito está en relación con el sustrato energético. De pronto, este es un poco más conocido, Juan Bernardo. Resulta que en los pacientes diabéticos y los que tienen falla cardíaca, no hay un aprovechamiento apropiado del sustrato energético que idealmente deberían ser los ácidos grasos libres. Y pasa entonces a ser la glucosa, la cual no es tan eficiente. Se produce lipotoxicidad y daño celular porque dejan de oxidarse esos ácidos grasos libres. La hiperglicemia induce unos cambios genéticos que llevan a que no se utilicen en forma apropiada esos ácidos grasos libres y su acumulación va a dar lipotoxicidad. Esto daña la célula miocárdica. Entonces, cuando nosotros utilizamos un inhibidor del SGLT2, estos llevan a que a través del hígado se genere un aumento en la producción de cetonas y cambiamos el metabolismo miocárdico hacia la utilización de estas cetonas como fuente energética, muy específicamente el 17-hidroxibutirato, que es algo así como una supergasolina, como un superalimento para nuestro corazón. Entonces, esto va a resultar en un mayor contenido miocárdico de ATP, se disminuye el remodelamiento ventricular, se mejora la función ventricular y en resumen, gracias a este superalimento que ahora está utilizando nuestro corazón, va a haber un mejor funcionamiento e incluso cuando llega a haber alguna injuria o algún daño, hay mayor capacidad de soportar. Un tercer mecanismo que ha sido propuesto es que los inhibidores del SGLT2 incrementan la hemoglobina y el hematocrito al inducir eritropoyesis. El mecanismo por el cual esto se da es un incremento en la producción de eritroproyectina, conocida como EPO, por parte de los fibroblastos de la corteza renal. ¿Esto por qué se da? Resulta que en los pacientes diabéticos la hiperactividad de los SGLT2, acuerden que ellos están reabsorbiendo muchísima glucosa porque hay hiperglicemia, esto lleva a una hipoxia relativa cortical, lo cual va a afectar a los fibroblastos y así estos disminuyen la producción de EPO. Cuando utilizamos los inhibidores del SGLT2 van a disminuir la demanda energética, por lo tanto mejora el estrés cortical y se va a normalizar la producción de esta eritroproyectina. Esta eritropoyesis tiene beneficios en el corazón, tales como el incremento de la supervivencia después del daño de reperfusión isquémica, va a reducir la apoptosis, aumenta la angiogénesis y mejora la contractilidad miocárdica. Un cuarto mecanismo haría referencia a la modulación del sistema nervioso simpático gracias a los cuerpos cetónicos que andan aumentados y de esta manera se atenúa el tono simpático y finalmente la natriuresis conlleva a que se dé una diuresis osmótica que va a reducir la precarga pero también la poscarga ventricular, lo cual va a disminuir el remodelamiento cardíaco, el corazón va a trabajar más fácil con menos sobrecarga y va a dar una mejoría muy importante, por lo menos en los estadios iniciales de la falla cardíaca. Son múltiples mecanismos y parece que cuando todos se suman, lo que logran es que nuestro corazón trabaje mejor, trabaje más fácil, tenga un suplemento energético que es más favorable, tenga una mejor contracción y una mejor diástole. Por lo tanto, funciona mucho mejor, tolera mejor la isquemia y evita las complicaciones cardíacas que se ven comúnmente en la diabetes. Martín, realmente no es un tema fácil y afortunadamente estos endopodcasts los podemos retroceder y volver a adelantar para entenderlo fácilmente, pero usted lo hizo magistralmente y estuvo muy clara la explicación. Ahora quisiera preguntarle desde el punto de vista práctico también, ¿cómo se ha evaluado, cómo se ha visto esta protección cardíaca en los estudios clínicos? Sí, Juan Bernardo, digamos que esta evaluación de la protección cardiovascular sí es más fácil que la explicación de por qué funciona.
Y digo que es fácil porque recuerdo muy bien cuando comenzamos a ver estos resultados de los estudios pivotales donde se veían los beneficios. Casi que aplaudíamos cuando veíamos que había beneficio en nuestros pacientes. Estos estudios han evaluado, inicialmente querían evaluar la seguridad cardiovascular de los inhibidores del SGLT2 y se encontraron con que no solo eran seguros, sino que tenían un gran beneficio para los pacientes. Lo más bonito que vimos inicialmente fue cómo ese desenlace compuesto de 3 puntos, donde teníamos mortalidad cardiovascular, donde teníamos infarto agudo del miocardio y eventos cerebrovasculares no mortales, todos en conjunto mostraban beneficio a favor de estos medicamentos. Eso fue algo maravilloso, apoteósico, donde obviamente había una gran alegría por saber que nuestros pacientes diabéticos contaban ahora con medicamentos que los protegían en este desenlace tan importante. Pero algo que también ha sido fantástico es ver cómo en estos estudios hay disminución de la progresión de falla cardíaca, de las complicaciones por falla cardíaca, como las hospitalizaciones por esta terrible enfermedad. Entonces, digamos que los estudios iban primero tratando de mostrar seguridad cardiovascular y lo que encontramos es que hay disminución de los desenlaces cardiovasculares y un efecto bastante benéfico en la falla cardíaca. Bueno, amigos, así damos por concluido este Endo Podcast. Creo que para todos ha sido muy provechoso. Es un tema muy dinámico, muy de todos los días, con unas moléculas muy interesantes. Y los esperamos en nuestro próximo podcast, el número 4 de esta serie sobre los inhibidores SGLT2. En ese podcast vamos a hablar sobre el papel actual de esta clase farmacéutica en la prevención de las complicaciones por diabetes tipo 2. Entonces, quedan todos cordialmente invitados a oírnos y a reoírnos, que esta es la ventaja de esta nueva tecnología. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de su interés. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.